Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Coscano, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta nueva semana vamos a hablar acerca de un artículo, el consentimiento informado preoperatorio para cirugías de terceros molares mandibulares, el análisis de una encuesta en un subconjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita. Primero vamos a ver lo que es la extracción quirúrgica de terceros molares mandibulares. Este va a ser un procedimiento común que se va a llevar a cabo dentro de la clínica dental. Vemos aquí que casi 3/4 de todos los terceros molares mandibulares van a requerir una extracción y la mayoría de estos van a estar impactados y no erupcionan en oclusión más allá de su edad cronológica de erupción. Casi todos los terceros molares mandibulares que están impactados y la mayoría de los que no son restaurables requieren extracción transalveolar o quirúrgica. Estas cirugías no solo están asociadas con diversos grados de dificultad, sino que también se ha informado de una amplia gama de complicaciones después de cirugías de terceros molares mandibulares. Las cirugías de terceros molares mandibulares se asocian con un mayor grado de implicaciones legales en comparación con otros procedimientos dentales, por lo que cada cirujano oral o dentista tiene la responsabilidad de informar a sus pacientes no solo sobre los procedimientos quirúrgicos que se va a realizar, sino también sobre los riesgos y complicaciones asociados a estos. El consentimiento informado es un documento ético, legal y profesional que es clave para proteger los derechos tanto del paciente como del médico. A pesar de ser un mandato legal en algunos países, no existen protocolos uniformes o guías de práctica que los dentistas y cirujanos orales sigan para poder obtener un consentimiento informado antes de las cirugías de terceros molares mandibulares. Aunque se ha informado que las cirugías de terceros molares mandibulares se han asociado con un gran número de demandas por negligencia médica dentro de Arabia Saudita, no hay datos que estén disponibles sobre los patrones de información y obtención del consentimiento de los pacientes para estos procedimientos. Esto es a pesar del hecho de que, según informes, en la mayoría de los casos los pacientes de Arabia Saudita, en el grupo de edad de entre 20 a 45 años, habían buscado tratamiento quirúrgico oral para la extracción de terceros molares mandibulares. El objetivo de este estudio por todo esto va a ser identificar patrones para obtener el consentimiento informado preoperatorio de pacientes sometidos a cirugías de terceros molares mandibulares, dentro de un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita, y comparar también los patrones de consentimiento basados en el rango del médico, años de experiencia, lugar de trabajo y el género de estos. Dentro de los materiales y métodos usados, aquí vemos que se realizó una encuesta descriptiva transversal entre un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita. La primera parte de esta encuesta se diseñó para poder recopilar datos relacionados con detalles demográficos de los participantes, el rango clínico, el lugar de trabajo y los años de experiencia. En la segunda parte de la encuesta se tuvo como objetivo identificar los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes, como la naturaleza del consentimiento, informar a los pacientes sobre las complicaciones, la conciencia sobre las implicaciones legales y las complicaciones postoperatorias comunes informadas a los pacientes y para las cuales se obtuvo el consentimiento. Esta encuesta se distribuyó de forma electrónica. Entre los resultados vemos que las invitaciones fueron aceptadas por 324 egresados, dentro de los cuales solo 102 fueron seleccionados para poder participar de la encuesta. Dentro de estos 102, 60 fueron odontólogos generales y 42 cirujanos orales. Se dio un tiempo aproximado de 2 semanas para que sean contestadas esas encuestas, así que en total fueron 83 encuestados. En los primeros resultados vemos que se obtuvieron dentro del rango clínico, que la mayoría de estos, en un total de 49, fueron dentistas generales, unos 34 fueron cirujanos orales, y en cuanto a su género, la mayoría fueron hombres, un total de 64, y mujeres 19.
Dentro de los años de experiencia de estos profesionales vemos que la mayoría tenía menos de 5 años de experiencia, un total de 33, 31 tenían entre 5 y 10 años y más de 10 años obtuvieron 19 profesionales. En el lugar de trabajo, la mayoría se desempeñaba en el sector privado, la mayoría eran 61. Para el gobierno fueron 17 y en rango académico 5. El consentimiento preoperatorio para cirugías de tercer molar mandibular fue obtenido por la mayoría de los encuestados. Estamos hablando de un número de 66 de los 83. 12 de estos encuestados, del total de 83, obtuvieron el consentimiento de las pacientes solo en ocasiones. Y dentro de estos 83, una fracción muy mínima, que eran 5, nunca obtuvo el consentimiento preoperatorio de sus pacientes. Los años de experiencia de los pacientes mostraron diferencias estadísticamente significativas en los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes. El 84.2% de los participantes con experiencia superior a 10 años y el 93.5% de los participantes con experiencia entre 5 y 10 años informaron haber obtenido el consentimiento preoperatorio para todos los casos de cirugías de terceros molares mandibulares, pero solamente el 63.6% de los participantes con menos de 5 años de experiencia lo hicieron. En el caso del género y el lugar de trabajo no hubieron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la naturaleza del consentimiento informado obtenido, se encontró que el consentimiento informado por forma verbal se obtuvo en 44 encuestados y por escrito lo obtuvieron solamente 7. Y entre los que obtenían el consentimiento informado tanto de forma verbal como escrita, se encontraron 32. En cuanto al testigo del consentimiento informado preoperatorio, solamente el 27.71%, es decir, 23 de los encuestados, buscó la presencia de un testigo durante el tiempo de consentimiento preoperatorio para las cirugías de terceros molares mandibulares. La mayoría de ellos respondió que había tenido un testigo para el consentimiento informado solamente en ocasiones, es decir, 25 de estos encuestados, y casi una cuarta parte de ellos, es decir, 20 encuestados, nunca buscó la presencia de un testigo para el consentimiento. En cuanto a revelar al paciente las complicaciones del tratamiento, el 91.57%, es decir, 76 de los encuestados, siempre informaron complicaciones a sus pacientes, y el 8.43% lo hizo solamente en ocasiones. En cuanto al conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento informado, solamente el 81.93%, es decir, 68 de los encuestados, conocían las implicaciones legales de obtener un consentimiento preoperatorio para cirugías de terceros molares mandibulares. El 16.7% de los encuestados, que siempre tuvieron un consentimiento preoperatorio, desconocían sus implicaciones legales, y 4 de los 5 encuestados que nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio, aún así conocían sus implicaciones legales. Dentro de las complicaciones percibidas asociadas con la cirugía del tercer molar mandibular, los encuestados percibieron dolor posoperatorio en un 94%, la fractura de la mandíbula en un 85.5%, las reacciones alérgicas a los anestésicos locales en un 81.9%, fractura de diente o raíces en un 79.5%, lesión en dientes adyacentes en un 79.5% también, y la infección en un 77.1%. Todas esas las reconocieron como las más frecuentes, mientras que la alveolitis seca en un 59%, la lesión de los nervios en un 60.2%, la hinchazón postoperatoria en un 61.4%, el sangrado y los hematomas en un 62.7% y el trismus postoperatorio en un 73.5% los percibieron como menos frecuentes. La mayoría de los participantes habían ignorado las lesiones de tejidos blandos en un 65.1%,
como complicación asociada a cirugías de terceros molares mandibulares. En conclusión, podemos ver que considerando el número de reclamos por negligencia médica relacionados con cirugías de terceros molares mandibulares, es necesario obtener un consentimiento informado preoperatorio por escrito junto con un testigo. El consentimiento informado no solo deberá explicar el procedimiento en detalle, sino que también deberá explicar la justificación del procedimiento, las terapias alternativas, los beneficios asociados, los riesgos y las complicaciones. En cuanto a los resultados de este artículo, indicaron un buen nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado para la cirugía del tercer molar mandibular y sus implicaciones legales entre los dentistas y cirujanos orales encuestados. Sin embargo, se debe de poner énfasis en que esto es responsabilidad legal de todo médico que va a realizar cirugías de terceros molares mandibulares, tanto obtener un consentimiento informado de su paciente y así también documentarlo para poder evitar disputas médicos legales dolorosas, aunque este no sea un mandato local. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.